In his mortal ministry, Jesus worked En su such ministerio terrenal, Jesús hizo tan grandes milagros de sanación y enseñó con tanta autoridad y poder que la Escritura dice, y su fama se extendió por toda Siria, y le siguieron grandes multitudes. Algunas personas que le vieron sanar y le oyeron enseñar le rechazaron. Otros le siguieron por alguna razón, pero después ya no andaban con él. El Señor Jesucristo estaba allí, enfrente de ellos, pero no veían quién era realmente. Estaban ciegos y escogieron apartarse. De ellos, Jesús dijo, «Vine a los míos y los míos no me recibieron. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos». Sin embargo, hubo muchos hombres y mujeres, incluyendo a sus fieles apóstoles, que centraron su vida en Él. Aunque luchaban con las distracciones del mundo, con la confusión en cuanto a lo que Él enseñaba, e incluso con el temor, creían en Él, lo amaban y lo seguían. De ellos, Jesús dijo, «Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen». Justo antes de su sufrimiento en Getsemaní y en el Calvario, Jesús hizo una promesa maravillosa a sus discípulos. «El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre». Jesús cumplió esa promesa. Comenzando en el día de Pentecostés, se bendijo a los discípulos con el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. Mediante la fe en Cristo, el arrepentimiento y la obediencia, el Espíritu Santo llegó a ser su compañero, cambió su corazón y los bendijo con un testimonio perdurable de la verdad. Esos dones y bendiciones fortalecieron a los discípulos del Señor. Aunque vivían en una época peligrosa y donde había confusión, recibieron el don espiritual de tener ojos para ver y oídos para oír. Por el poder del Espíritu Santo, comenzaron a ver la verdad de las cosas como realmente son, especialmente del Señor Jesucristo y su obra entre ellos. El Espíritu Santo iluminó su entendimiento y oyeron la voz del Señor más claramente. El Evangelio de Jesucristo penetró su corazón profundamente. Eran perseverantes y obedientes. Predicaban el Evangelio con claridad y poder y edificaban el reino de Dios. Tenían gozo en el Señor Jesucristo. Tenemos mucho en común con esos hombres y mujeres fieles del meridiano de los tiempos. Nosotros también vivimos en una época en la que el Señor Jesucristo hace milagros entre nosotros, como sanar a los enfermos, limpiarnos del pecado, cambiar nuestro corazón y abrir la salvación a los hijos de Dios a ambos lados del velo. En nuestra época, también tenemos profetas y apóstoles vivientes, el poder del sacerdocio, dones espirituales y las bendiciones divinas de las ordenanzas de salvación. Nuestra época es peligrosa, una época de gran maldad y tentaciones, de confusión y conmoción. En estos peligrosos tiempos, el profeta del Señor sobre la tierra, el presidente Thomas S. Monson, nos ha llamado a rescatar a los heridos en el espíritu, a defender la verdad con valentía y a edificar el reino de Dios. Sea cual sea el nivel de espiritualidad, fe u obediencia que tengamos en el momento, no será suficiente para la obra que está por delante. Necesitamos mayor luz y poder espirituales. Necesitamos ojos para ver más claramente al Salvador trabajando en nuestra vida y oídos para oír su voz más profundamente en su corazón, en nuestro corazón. Esta bendición llega cuando abrimos nuestro corazón y realmente recibimos al Señor Jesucristo, su doctrina y su iglesia en nuestra vida. No tenemos que ser perfectos, pero debemos ser buenos y seguir mejorando. Debemos esforzarnos por vivir las verdades simples del Evangelio. Si tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo, si actuamos con fe en Él para arrepentirnos de nuestros pecados, si guardamos los mandamientos y siempre le recordamos, recibiremos la compañía del Espíritu Santo mediante la misericordia y la gracia de Jesucristo. La obediencia sencilla trae el Espíritu a nuestro corazón. En nuestros hogares, oramos con fe.
Escudriñamos las Escrituras y santificamos el día de reposo. En nuestras capillas, participamos de la Santa Cena y hacemos promesas sagradas a nuestro Padre Celestial en el nombre de Cristo. En los santos templos, participamos en ordenanzas sagradas a favor de nuestros hermanos y hermanas al otro lado del velo. En nuestras familias y en nuestras asignaciones del Señor, ayudamos a los demás, levantando sus cargas e invitándolos a venir a Cristo. Hermanos y hermanas, sé que si hacemos estas cosas, el Espíritu Santo vendrá. Creceremos espiritualmente y obtendremos experiencia con el Espíritu Santo. Y Él será nuestro compañero. Si miramos hacia Cristo y abrimos nuestros ojos y oídos, el Espíritu Santo nos bendecirá para ver cómo Jesucristo trabaja en nuestra vida. Y así fortalecerá nuestra fe en Él con seguridad y evidencia. Cada vez veremos más a nuestros hermanos y hermanas como Dios los ve, con amor y compasión. Oiremos la voz del Salvador en las Escrituras, en los susurros del Espíritu y en las palabras de los profetas vivientes. Veremos el poder de Dios que está sobre su profeta y sobre todos los líderes de su iglesia verdadera y viviente, y sabremos con seguridad que esta es la sagrada obra de Dios. Nos veremos y nos entenderemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea como lo hace el Salvador. Llegaremos a tener lo que el apóstol Pablo llamó la mente de Cristo. Tendremos ojos para ver y oídos para oír, y edificaremos el reino de Dios. La vida se puede tornar difícil, confusa y desalentadora. Les doy mi testimonio de que, mediante la compañía del Espíritu Santo, la luz del Evangelio de Jesucristo traspasará la confusión, el dolor y la oscuridad. Ya sea que llegue como una maravillosa explosión o como una corriente suave, ese glorioso poder espiritual infundirá amor sanador y consuelo al alma arrepentida y herida. Disipará la oscuridad con la luz de la verdad y expulsará el desánimo con la esperanza en Cristo. Veremos estas bendiciones llegar y sabremos por el testimonio del Espíritu que el Señor Jesucristo está trabajando en nuestra vida. En verdad, nuestras aflicciones quedarán consumidas en el gozo de nuestro Redentor. Una experiencia que mi madre y mi padre tuvieron hace muchos años ilustra la importancia y el poder de tener ojos para ver y oídos para oír. En 1982 se llamó a mis padres a servir en la misión Filipinas Davao. Cuando mi madre abrió la carta y vio dónde se les había llamado, exclamó a mi padre: «No, tienes que llamarles y decirles que no podemos ir a las Filipinas. Saben que tienes asma». Mi padre había sufrido de asma muchos años y mi madre estaba preocupada por él. Unas noches más tarde, mi madre despertó a mi padre a las 2:30 de la mañana y le dijo: «Merlín, ¿oíste esa voz?» «No, no he oído ninguna voz». «Bueno, yo he oído la misma voz 3 veces esta noche y decía: ¿por qué estás preocupada? ¿No sabes que yo sé que tiene asma? Cuidaré de él y cuidaré de ti. Prepárense para servir en las Filipinas». Mi madre y mi padre sirvieron en las Filipinas y tuvieron una experiencia maravillosa. El Espíritu Santo fue su compañero y fueron bendecidos y protegidos. Mi padre nunca tuvo problemas con su asma. Sirvió como primer consejero en la presidencia de la misión y él y mi madre capacitaron a cientos de misioneros y a miles de fieles santos de los últimos días como preparación para la llegada de barrios y estacas en la isla Mindanao. Fueron bendecidos con ojos para ver y oídos para oír. Hermanos y hermanas, doy testimonio de Jesucristo. Sé que Él vive. Él es nuestro Salvador y Redentor. Sé que si le recibimos en nuestra vida y si vivimos las verdades simples y sencillas de su Evangelio, disfrutaremos de la compañía del Espíritu Santo. Tendremos el precioso don de tener ojos para ver
y oídos para oír. Lo testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.